Hola, vamos a charlar un poco sobre la India. La India es un país muy antiguo, es también un país muy afligido. Desde los propios comienzos ontológicos de este país, tenemos que una de sus principales marcas ha sido el sufrimiento, especialmente tratándose que desde los mismos inicios la India es un país políticamente hablando, dividido en lo que hoy conocemos como castas. Es decir, la sociedad fue partida en cuatro divisiones sociales que creaban un tremendo aislamiento, especialmente en aquellas clases de más bajo rango, como lo son los sudras. Los sudras son, dentro del sistema tradicional de la India, la clase más baja que hay. Después tenemos los Vaishyas, que son personas constituidas como negociantes, personas del mercado, personas terratenientes. Tenemos también los Kshatriyas, que es la clase militar. Y tenemos un rango muy importante que es el rango de los brahmanas, la clase brahmínica, que es como decir la protocracia de la India, lo cual también tiene una representación religiosa. Lamentablemente para los sudras, que es la clase más baja, esto iba en detrimento de su estatus y también es algo que bloqueaba mucho la superación en todas las áreas de la vida sudra. Porque inclusive la palabra sudra, que es de muy bajo rango, sudra tiene una connotación semántica que explica algo así como lo más bajo de la sociedad. No solamente era una palabra para designarlos por su estatus económico, por su genealogía, sino que también esa palabra se constituía en un apellido para identificarlos. Hasta la fecha, en el presente, cuando revisamos el pasaporte de una persona hindú, vamos a encontrar el rango social de la persona según estas divisiones de castas que yo estoy mencionando. Entonces, si la persona es un sudra y se llama, por ejemplo, Priyanka, eh, más los apellidos, podría ser Priyanka Sundari, eh, al final dice sudra. Ustedes podrán imaginarse el estigma que esto ha creado en la India, que es un país donde la riqueza es muy alta en los grupos que son ricos y la pobreza es profundísima en la masa desposeída, económicamente hablando, o también por oportunidades de trabajo. Por otro lado, también se da el fenómeno en la India de cuatro divisiones, pero que esta vez no son de un orden social, sino de carácter religioso. Estas cuatro órdenes son brahmacharis, grihastas, varnaprastas y sannyasis. Los brahmacharis son aquellas personas que son solteros, estudiantes célibes, monjes, así como también personas que siguen principios monásticos en la casa, en el caso de ser de una edad que aún no califica para entrar en un monasterio hinduista. Luego están los
Grijastas, el grijasta es el monje que opta por el matrimonio, lo cual dentro de los rangos jerárquicos espirituales religiosos de la India no es muy bien visto debido al trasfondo filosófico que ellos tienen de lo que es la vida en familia. No es algo muy importante para ellos, para los líderes espirituales, sino que más bien al concepto de familia o el orden grijasta, o sea, los casados, se les considera que han caído en un pozo oscuro. Luego está Varanaprastha, es decir, el orden espiritual ya incluye la disolución del matrimonio. No se ve bien para la clase espiritual que una persona muera casada. Desgraciadamente esto ha sido traducido en muchísimos hogares abandonados, donde la mujer ha tenido que ser una luchadora sola por sus hijos. En el caso de mucha soledad espiritual, no hay un refugio tangible para la mujer. Ella es considerada un objeto de decaimiento para el hombre. Eh, Tenemos después el siguiente rango, que es el sannyasi. El sannyasi es la persona que ha renunciado. Es un renunciante, de hecho la palabra sannyasi significa renunciante. Él ha renunciado a todo tipo de relaciones con mujeres y es alguien que se dedica por entero a la vida monástica hinduista. Hay varias divisiones. La India también cuenta con una orden eh, anexa, si se quiere ver así, que se llama la línea de los sadhus. Los sadhus son personas también sannyasis, renunciantes, solo que el lenguaje caracterizante para ellos es akinshana, más que sannyasi. Akinshana es alguien como un limosnero. Esas personas suelen vivir en la calle, en una vida que usualmente es la que lleva un pordiosero aquí en Occidente. Viven cerca del río Yamuna, del río Ganges, semidesnudos. Y Akinshana significa como mendicante. Es gente que no, usualmente no maneja un salario, sobreviven de lo que las demás personas quieran darles, tanto de comida como de vestimenta, en el caso por lo menos del copín, que es como se llama el, digámoslo así, el taparrabos que ellos utilizan. Suena exótico, pero es una situación también que representa desde el punto de vista más universal de lo que es la calidad de vida que uno puede aspirar a llevar, representa una miseria afrontada de esa manera, ya que la filosofía hinduista es una filosofía bastante nihilista, es decir, el fin de las cosas no tiene mayor importancia y lo único importante para un sannyasi como para un sadhu es en la mayoría de las veces llegar a perderlo todo y fusionarse, desaparecer en lo que ellos consideran como una luz espiritual, ¿verdad? Lo que llaman Brahma Yoti. Brahma es espiritual, Yoti luz, luz espiritual. Y este ideal que persiguen tanto las divisiones sociales en su etapa en que se encuentren, así como las divisiones espirituales, prácticamente envuelve toda la India en una superstición profundísima, ¿verdad? Los caminos para llegar a esto se han perfilado en más de 1000 religiones conocidas en la India.
donde las madres y los hijos son los más perjudicados, son los más sufridos, ¿verdad? Desgraciadamente, la filosofía hinduista que se deriva de los libros llamados los Vedas es una filosofía que cree en la reencarnación, lo que en sánscrito, que es la lengua culta antigua de la India, se llama samsara. Entonces ellos consideran que la mayoría de los casos los hijos son enemigos que han nacido de esa forma para vengarse. Entonces, ¿verdad? Imagínense cómo acomodar eso bajo un techo. Es muy diferente a la mentalidad que tradicionalmente hemos manejado desde el punto de vista judío-cristiano. Así que, interesantemente, en la India, la pobreza es una cultura. La cultura de la pobreza representada por el frente religioso. Por supuesto, como podrán imaginárselo, los líderes espirituales gozan de una mejor vida que la de los discípulos y que la del pueblo en general. Algunos casos son muy interesantes, como el de los sadhus. Los sadhus es una persona que sí experimenta, por eso se les llama kinshanas, sí experimenta bastante una relación con la miseria y la pobreza. Pero lo que se llama el ashram, la división espiritual llamada sannyasi, a pesar de la renuncia a que se someten, donde rechazan el vivir como casados, ellos gozan de una mejor vida debido a la atención de sus discípulos y la cultura espiritual que les rodea, la cual inculca en las mentes del discipulado de esta escuela iniciática la idea de que el guru debe ser servido, o sea, el sannyasi debe ser servido como si fuera Dios. Entonces, el sannyasi en realidad no tiene una vida como tan penitente, tan austera y tan paupérrima, como si la lleva el discipulado y el pueblo que observa todas esas creencias, ¿verdad? La India es un país rico en creencias religiosas diversas, es politeísta. Eh, Ese politeísmo se concentra en dos puntos, que es el personalismo y el impersonalismo, ¿verdad? La escuela iniciática personalista es la escuela que se caracteriza principalmente por atribuirle características antropológicas a la divinidad. Entonces, a partir de eso se genera una escuela, la escuela Vigraha, que es la escuela que enseña el culto de imágenes. Antropológicamente, es decir, el culto de las cosas creadas, mucho más que en sí el creador, ¿verdad? Es, eh, es la filosofía que les inculcan. Y la escuela impersonal o mayavadista es la que considera que Dios no tiene tales atributos, es no definible. Y entonces esta escuela tiene una configuración, una liturgia variadísima, se divide en muchas religiones, pero no es tan dada al culto de morfologías como lo son las murtis, ¿verdad? Las estatuas de sus dioses. India. Realmente para la cultura de ellos, ese país no se llama la India, sino Bharatavarsa. Bharatavarsa significa la tierra del rey Bharata, que es toda una historia que se plasma en uno de los libros de la fe hinduista que se llama Mahabharata.
Eh, Bharata era un rey importante, importantísimo, y este rey rigió la India por muchos años mediante el sistema de dinastías. Entonces, en las culturas, especialmente de orden religioso, quedó esa marca, ¿verdad? Es como una marca de que la tierra de Bharata, ¿verdad? Porque él era el monarca. Entonces, por supuesto que la India es un nombre que tiene una influencia eh, de reconocer un país como este a nivel mundial mucho más fuerte que el título Bharata Barça. Pero la India tiene otra referencia como lenguaje identificativo, ¿verdad? Se refiere tanto a la palabra Sindhu, que significa como una laguna, como un lago, como un mar. Entonces, Sindhu hacía un eco en la cabeza de las personas, significando que la India era como el mar de los dioses. Los antropólogos modernos se inclinan más a pensar que el nombre de la India viene del río Indo. Sin embargo, culturalmente hablando, no es totalmente cierto desde el punto de vista de las creencias y los documentos que existen eh, que comprueban que la fe espiritual, la fe religiosa de la India se impuso ante las situaciones de carácter político, ¿verdad? Un ejemplo contemporáneo, pero por supuesto muy temprano de esto es eh, todos los eventos que tuvieron lugar con Mahatma Gandhi. Ahí prevaleció la religión, la creencia por encima del yugo sometedor de los británicos. Sin embargo, quedaron muchas marcas, ¿verdad? Hoy en día muchas terminologías, platillos que pensamos que son típicos de la India o incluso instrumentos como el armonio no son propios de la India, sino más bien introducidos por los británicos. La India tiene varias cunas ancestrales, como se le llama usualmente en el lenguaje de estudios sociales y antropología, los medopersas, una cultura también identificada como los arios. Sin embargo, las principales características identificativas que se han encontrado en los cultos antiguos de la India, el estilo, las imágenes, el comportamiento filosófico de ellos, nos muestra que tienen en sus primeros comienzos una substancia babilónica muy abundante. Es decir, creemos que la mayoría de las costumbres, que la mayoría de las situaciones mentalmente aceptadas por ellos como el orden de vida, incluso, ¿por qué no?, descendientes, esto viene o tiene su acervo en Babilonia, la antigua Babilonia, ya en Mesopotamia, ¿verdad? Cosa muy interesante porque para los que hemos estudiado las culturas antiguas de este sector como Mesopotamia, Babilonia, que una de las importantes culturas de Babilonia sobrevivió muchos años en el sector que hoy conocemos como Irak e Irán, eh, en su manera, en su enfoque de la divinidad, en su manera social, en su orden político espiritual, vemos que nos hablan de una migración a otras tierras
donde nosotros recogemos esos datos y los identificamos claramente, como cuando se estudian idiomas antiguos, y nos damos cuenta que contienen elementos de otras culturas, el estilo en que se habló, por ejemplo, el hebreo hace 1500 años es tan característico que cuando encontramos un documento de hace 1500 años lo identificamos con solo leerlo porque es un estilo muy particular que refleja aquellos siglos. De la misma manera, la India refleja enormemente un grosor cultural y espiritual proveniente más de Babilonia como cabeza religiosa y cultural que de la cultura aria. La cultura aria tiene una influencia muy grande, sí, por supuesto, de hecho influenció a Hitler. De ahí fue que Hitler tomó la suástica, el signo que luego emblematizó el movimiento nacional socialista, y solamente le quitó los 4 puntos que tenía, ¿verdad? Pero la suástica originalmente representaba la religión aria, con 4 puntos que representaban las 4 escuelas antiguas de conocimiento religioso llamadas Sampradaya, Chatur Sampradaya. Por otro lado, vemos que la India es panteísta. El panteísmo de la India es muy folclórico, bastante folclórico. Es un folclore que crea grandes desfiles con millones de personas, carrozas, estatuas, y veneran también árboles, todos los ríos, todos los lagos, las piedras. La India venera al nivel de divinidad ratas, vacas, elefantes, águilas, y como punto central el guru, la persona, es como el eje de este panteísmo, ¿verdad? Que no deja de ser una, un culto hacia algo que ya existe, algo creado, ¿verdad? La India hoy en día es un país que sigue sufriendo y tiene muchas corrientes en Occidente que de alguna manera tratan de representarla, especialmente movimientos espiritualistas, que lo que hacen es traer una situación de exacerbar, es decir, de empeorar los problemas en Occidente, donde estamos viviendo en nuestros países un altísimo índice de divorcio, de suicidio, de nadaísmo, ¿verdad? Espiritual, lo que ellos subrayan como nirvana, la nada. Y esto lo terrible es que es un punto focal, es decir, es un objetivo espiritual para ellos llegar a la nada. Y es como un suicidio espiritual. Aparte de lo que es la hiperdulia, que es el culto exagerado a la persona, ya mucho más que una simpatía o una admiración, pasa a ser como un culto. Y toda esta situación entra a Occidente, en mi humilde opinión, a exacerbar los problemas que ya teníamos, ¿verdad? Donde las personas que estaban propensas a divorciarse se divorcian con más facilidad de conciencia porque se les aconsejó que era lo mejor y que la vida de familia era un pozo oscuro. El que se quiere suicidar encuentra que la vida no tiene sentido, es un tipo de existencialismo, y entonces queda como sin un objetivo que le dé esperanza, ¿verdad? El amor como lo conocemos desde el punto de vista judío-cristiano, no existe, está abolido, es prohibido, está anatemizado, está satanizado desde el punto de vista de la cultura hinduista. Por supuesto que esto viene envuelto, ¿verdad? Viene envuelto en una situación que es como promocional. Cuando hablamos de ahimsa, la no violencia, cuando hablamos del vegetarianismo,
cuando hablamos de Shanti, la paz espiritual, cuando hablamos del yoga, cuando hablamos todo este tipo de lenguaje, a veces más bien parece lo contrario, ¿verdad? Parece como abrir una ventana en un cuarto oscuro, pero no es así, porque aparte de que el lenguaje suena bonito, el trasfondo que tiene, lo que está ya en el fondo, es realmente algo que nació de la pobreza, de la miseria, del desposeimiento, es decir, de no tener nada, de no tener un esposo, una esposa, una familia estable, un estigma de amor real en el corazón por el cual levantarse cada mañana, sino que más bien todo parecía ser un enemigo en términos relacionales amorosos, pero amigo desde el punto de vista de hacer un culto. Entonces, esa contradicción, ¿verdad? Genera hoy en día en los movimientos espiritualistas hindúes que colisionan con los verdaderos valores y principios de nuestra cultura judío-cristiana, que aboga por el matrimonio, que aboga por el cuidado de los hijos, que aboga por el amor conyugal como algo sagrado, como algo hermoso, poético, pero de grandes compromisos y responsabilidades. Por supuesto que en la cultura judío-cristiana abogamos también por el cuidado del medio ambiente, la sana alimentación, la higiene mental, pero por supuesto no es algo que es lo que más prolifera en los medios, ¿verdad? En los medios siempre prolifera el amarillismo, el sensacionalismo, todo lo que es catastrófico, todo lo que es misterioso y por supuesto no podían faltar los movimientos espiritualistas que hoy tenemos en Occidente, como se han formado como sectas de esto, ¿verdad? Como Ananda Marga, el movimiento de Sai Baba, el movimiento Hare Krishna y diferentes culturas de este tipo. Más bien que culturas son sectas, ¿verdad? Porque el hinduismo en sí como tal casi no está representado, por lo menos en lo que yo conozco de Latinoamérica. Difícilmente me he encontrado un grupo, una célula que represente el hinduismo antiguo, el del Chatur Sampradaya, las cuatro Sampradayas antiguas, gente que tenga pues una cultura profunda sobre esto, no la he encontrado. Lo que he encontrado es gente sufrida, gente que estaba buscando algo nuevo, no lo encontró en la filosofía griega, no lo encontró en las religiones establecidas aquí en América por la colonia, por la conquista. Entonces pensaron que esta era una salida muy buena y ya después de unos 5 años la persona comienza a darse cuenta que ha entrado en una situación de mucha expropiación más bien de lo que eran los sueños y ideales que solemos tener en el corazón las personas de fe judío-cristiana. Y no solamente personas de fe judío-cristiana, creo que el hogar, los hijos, los nietos, la, la vida linda, la vida alegre, el derecho de superarnos y llevar una vida moralmente exitosa y poder también ser un instrumento de beneficio tanto espiritual como social para otras personas, es algo que me parece a mí es bastante innato, inherente a la naturaleza del ser humano. Por supuesto, la India es un país que puede tener muchas cosas hermosas, pero que estas parecen haber sido convertidas en elementos de comercio, más que realmente un modo de vida propio a la India. Cuando uno va a la India, cuando uno ve la India más de cerca, se da cuenta que las cosas lindas que tiene la India hoy en día han sido convertidas en un mercadeo, en zonas de turismo, pero que detrás de eso se esconde un dolor inimaginable. Un país con unos índices de enfermedades terribles altísimos, enfermedades que en Occidente prácticamente
no existe ya, o si existe es mínimo, como la lepra, niveles altos de tuberculosis, pero principalmente el sistema como molo, como una gran piedra que aplasta la dignidad del ser humano, que es el sistema de castas.